Estoy en comunicación vía Zoom con el diputado venezolano César Carrero. César, ¿qué nos puede decir de la situación angustiante que está viviendo Venezuela en el contexto internacional con este bloqueo que le está haciendo Inglaterra, donde Venezuela tiene depositado oro? Bueno, saludos Juan. Bueno, como tú lo dices, nosotros desde Venezuela bastante preocupados por todas las diferentes acciones que emprenden algunos gobiernos que se prestan a la agenda imperial de los Estados Unidos y que básicamente a un nivel de piratería, si se quiere llamar, nos están quitando parte de lo que es nuestra riqueza, parte de lo que son nuestras reservas que estaban depositadas en un banco de Inglaterra y que por una orden de un juez terminan entonces quedando en principio a la deriva, decimos nosotros, aunque ellos manifestaron que se lo entregan porque reconocen al gobierno este que dice ser gobierno Juan Guaidó, que se juramentó en una plaza cualquiera de acá de Venezuela en una marcha, y entonces este juez manifiesta que lo reconoce y entonces que debe ser el administrador de estos recursos, cuando en verdad todo el mundo ya lo sabe. Y aparte el dinero no es ni de Maduro ni de Guaidó, es del pueblo venezolano. Se le está exacto, negando además, que es del retire Estado, pero el dinero del en, pueblo. en esas maromas legales, en ese tipo de jugadas, ya hay historias que contar. Ocurrió con Gaddafi, ocurrió en otros momentos donde el gobierno de Inglaterra y otras potencias mundiales entonces se apropian de recursos de diferentes naciones. En Se este podría momento decir que nos quieren tocó ahogar lamentablemente a económicamente a Venezuela. Venezuela para lograr el derrocamiento del presidente Maduro. Claro, además, Juan, hay que tomar en cuenta algo. En el marco de las negociaciones políticas que se están dando dentro acá de Venezuela, se había llegado a un acuerdo en el que se había manifestado que ese recurso que representaba el oro no lo iba a disponer, si se quiere, el gobierno del presidente Maduro, el legítimo gobierno del presidente Maduro, sino que se le pedía que se le entregara directamente a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, para que con ese recurso se hicieran gestiones para combatir todo lo que viene siendo la pandemia contra el coronavirus, la pandemia del COVID-19. Las acciones, todas las medidas que se están tomando acá en Venezuela para proteger al pueblo. Eso era parte de lo que estaba en las mesas de negociaciones, acuerdos políticos y la Debe haber un intromisión manejo transparente de este dinero. lo iba a manejar una organización multilateral como la Organización Mundial de la Salud y iban a ser ellos los que iban a disponer de estos recursos para adquirir los insumos que el pueblo venezolano necesita. Incluso teniendo ese acuerdo, entonces viene este juez de Inglaterra y toma esta medida. Nosotros declaramos que esto es una piratería del siglo XXI. Nosotros también apostamos a que nosotros seguimos peleando nuestros recursos, siguen tomándose acciones, sigue haciéndose una batalla legal y esperamos tener un buen resultado. La pelea continúa de nuestro lado desde el punto de vista legal para defender esos ¿Tienen recursos. apoyo ustedes de la Lamentablemente, comunidad Inglaterra se presta internacional? para esto. Porque hay Perdón, diferentes Juan. foros de la comunidad internacional. ¿Apoyan esta petición de Venezuela o están solos en el legítimo reclamo? Hay, por supuesto, varias naciones que nos apoyan. Allí nosotros hemos podido ver declaraciones de grandes potencias como Rusia, China, manifestando su preocupación por esta acción y además también grandes espacios de encuentro de los pueblos, organizaciones mundiales que han venido manifestando su apoyo al pueblo de Venezuela, al gobierno legítimo del presidente Maduro, en defensa de sus recursos. Esto es, Juan, parte de esa agenda continuada desde que se viene, desde que el presidente Chávez asumió el poder acá en Venezuela. Es la misma agenda del golpe del 2002 que
continúa y que arreciaron luego de la muerte, lamentable desaparición física del comandante Chávez y ya en posesión el presidente Maduro, arreciaron con todo lo que viene siendo el estilo de lo que le aplicaron a la hermana República de Cuba, atentando haciendo todo un bloqueo económico y bueno, esa es la agenda que han arreciado durante los últimos años. Trump ha significado y ha dado la cara en lo que representa lo que es ese imperio, enfilando sus garras contra Venezuela y ha venido acelerando todo esto. Pero no les ha bastado, Juan, no les ha bastado y no les va a bastar, no va a ser suficiente porque el pueblo venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los patriotas venezolanos estamos conscientes de con quién estamos librando esta batalla y estamos dispuestos pues, a dar hasta nuestras vidas si es necesario, como lo decía el comandante Chávez, y estamos, bueno, defendiéndonos, estamos haciendo todo lo posible para salir adelante de esa guerra y además sumemos todo el contexto mundial de lo que representa la pandemia, que bueno, que todo el mundo lo está sufriendo y que complejiza aún más está controlada la situación. La pandemia, a diferencia de países vecinos como Brasil y Colombia, Venezuela está haciendo un buen trabajo. Juan, los números hablan por sí solos. Aquí se tomaron medidas desde el primer momento, desde el que se detectó el primer caso, se decretó cuarentena en todo el territorio nacional, se han venido tomando medidas, se dispusieron todos los escenarios y todos los espacios de salud, hay todos unos protocolos de atención para los casos que se confirman. Hemos tenido un repunte en los últimos días. A pesar de las limitaciones económicas. A pesar de las limitaciones. Y hemos tenido un repunte. Una buena gestión. Es así, Juan. Y hemos tenido un repunte porque, lamentablemente, y digo lamentable, muchos venezolanos que se habían ido del país en los 2 últimos años por una migración inducida, le decimos nosotros, porque, bueno, por todo el tema económico, que se habían ido a Colombia, a Perú, a algunos países vecinos, por gracias o debido a la pandemia, fueron expulsados de esos países, fueron botados de los trabajos, estaban viviendo en la calle y empezaron a retornar y han retornado lamentablemente contaminados y han entrado a Venezuela, lo hemos recibido. Se han hecho también, se han tomado medidas en la frontera para tenerlos en cuarentena, la gran mayoría, pero deben entender, nuestras fronteras son muy amplias, son kilómetros y kilómetros de frontera con Colombia, kilómetros y kilómetros de frontera con Brasil, y han penetrado una serie de compañeros venezolanos que no saben que son asintomáticos, no saben que tienen el virus, que son portadores, se han movido al interior del país y eso ha generado un repunte en los números, lamentablemente, pero bueno, se vienen tomando las medidas, nosotros seguimos en cuarentena, en algunos territorios se ha flexibilizado un poco, pero donde se detectan focos, pues se toman las medidas pertinentes. Esperamos poder mantener en control todo esto, pero es una verdad que tenemos un repunte durante los últimos meses y el llamado que le hacemos constantemente a nuestro pueblo es, bueno, tomar las medidas, la cuarentena, quedarse en casa y además promover dentro de los compañeros que llegan fuera de otra parte, que retornan a Venezuela, promover que, bueno, que se hagan su prueba, que se aíslen, que hagan una cuarentena en sus casas mientras, bueno, todo esto pase. Nosotros estamos seguros que vamos a salir fortalecidos. ¿De Argentina a Venezuela? No tengo el número, pero son significativos. Aunque los números más importantes son los que representa Colombia, Ecuador y Perú. Estamos hablando en su totalidad, no tengo la cifra acá a la mano disgregada, pero son cerca de 70.000 venezolanos que han retornado durante el periodo de la pandemia, que han entrado por frontera a Venezuela. Con el tema de la relación con Guyana, por el conflicto de Río Esequibo, ¿cómo le están trabajando? Juan, allí nosotros se dio también una sesión de la Corte Internacional, la Corte de Justicia Internacional, donde nosotros, aunque reconocemos la Corte, no reconocemos
o no reconocimos ese acto porque la convocatoria estaba viciada, si se quiere, no estaba en el marco de lo que nosotros reconocemos que es la continuidad de la defensa o de la discusión del debate para solucionar con Guyana el problema territorial del Esequibo. Esa sesión se dio, allí no se dieron mayores conclusiones, de hecho, para Venezuela no importaba qué conclusión se llegara porque nosotros pues no reconocemos ese espacio en ese momento de discusión. ¿Qué se están haciendo? Bueno, nosotros estamos apelando a esa historia de discusión que se ha, en las mesas de trabajo que se ha tenido con Guyana, donde se viene debatiendo, bueno, cuál va a ser la solución Ahí también está pacífica. Eso metido sí, nosotros, Inglaterra nuestra bandera es para que debe ser una perjudicarlos, ¿no? solución pacífica. Perdón, Juan. Ahí también está metido Inglaterra para perjudicar a Venezuela usando Sí, por a la supuesto. República Cooperativa Dominicana. El laudo arbitral que en un primer momento que fue donde, digamos, se generó todo este conflicto, quienes defendían los intereses de Guyana era Inglaterra y a quienes Venezuela delegaron para que defendieran nuestros intereses en su momento era un estadounidense que tenía además también descendencia inglesa, tenía intereses en el debate que allí se estaba dando. La persona, no recuerdo el nombre, que estaba llevando durante los años 1960, 70, esta discusión, él pidió que cuando falleciera se dejara a la luz pública todos los escritos de las diferentes cosas que habían venido ocurriendo. Y allí, cuando él falleció, lamentablemente hace pocos años, entonces salieron los escritos de este compañero y allí él manifestaba algunas cosas que alarmaron a Venezuela porque se habían estado tomando decisiones o habían estado mediando habían unos intermediarios que tenían intereses bien claros y que perjudicaban los intereses de Venezuela. Entonces, eso ha sido también un argumento para apelar varias de las cosas que se habían estado decidiendo en los últimos años y de llevar el momento de la discusión a esa última firma donde parte de lo que se plantea es que, bueno, que la solución primero que nada debe ser pacífica, un acuerdo conjunto y debe respetarse, entre otras cosas que este acuerdo plantea, es que nadie, ningún país tiene derecho sobre la explotación, por ejemplo, de los recursos de ese territorio del Esequibo, cosa que ha venido vulnerando Guyana porque está dando concesiones a algunas transnacionales y que han empezado a meterse en el territorio del Esequibo. Ese es parte de nuestro señalamiento, nuestros argumentos y esperamos también, ojalá se pueda resolver pronto ese tema. Lo que sí es una verdad es que todos los venezolanos sabemos que el Esequibo es venezolano. Nosotros sabemos de la historia, hemos conocido de otros despojos en su momento que ocurrieron y sabemos toda la trama que se ha tejido durante los últimos años para tratar de despojar a Venezuela del Esequibo. Esperamos que la solución llegue pronto, pero seguiremos defendiendo pues nuestra soberanía y nuestro espacio, nuestro territorio. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Juan, estamos a la orden y un saludo a todos los compañeros en Argentina y Latinoamérica.